Mi nombre es Samuel Cervera, estamos en El Espejo del Tiempo y les voy a platicar un poco sobre la corrupción, un problema que nos atañe a todos los mexicanos. Existe mucho material y se ha estudiado mucho al respecto y es una de las características de nuestra sociedad que más preocupan. Normalmente se ve la corrupción como si fuera algo característico de nuestra cultura. Inclusive el actual presidente de México señalaba que era algo cultural y que era muy difícil lidiar con ello. Por supuesto que muchos analistas, investigadores, científicos sociales cuestionan este argumento. Uno de estos analistas señalaba que, por ejemplo, un mexicano promedio en Ciudad Juárez, al cruzar al Paso, inmediatamente respeta las reglas y cumple con todos los ordenamientos que marca la ley. Por lo tanto, la corrupción no sería un legado implícito, ¿no?, de los mexicanos. Hay muchos ejemplos de esto. ¿Qué sucede entonces con la corrupción? ¿Cuál sería su origen? ¿Dónde estaría anclada? Desde mi perspectiva, como historiador y politólogo, yo lo veo como algo que ha sido fundamental para el sistema político. Más que un elemento de la cultura en general, quizás esté muy inmerso en nuestra cultura política. Y tiene mucho que ver con que el sistema político mexicano, que se crea en la década de los 30 del siglo XX, se distinguía precisamente por acumular poder político. En ese sentido, la corrupción es un elemento fundamental. El sistema político mexicano acumulaba poder político y lo distribuía entre los miembros de la élite gobernante. Por lo tanto, la corrupción era necesaria, primero porque obviamente reúnes dinero, con lo cual tienes más capacidad para hacer cosas, tienes más poder, pero también se convierte en un elemento de manipulación, de chantaje y también de alianza entre ellos, de complicidad. Entonces, el sistema político empezó a usar la corrupción desde su inicio, desde que termina la Revolución Mexicana, y se convierte en este elemento que hasta cierto punto es una especie de aceite del sistema, hace que funcione y que gire muchos de los engranajes. Por otro lado, el sistema político crea un gran Estado poderoso, un Estado benefactor, paternalista muy grande, que el mexicano promedio, la gran mayoría de nosotros, veíamos como algo mucho más fuerte, con lo cual no podíamos dominar ni controlar. Por lo tanto, lo que terminó desarrollando la mayor parte de la sociedad mexicana es usamos y nos vinculamos con la corrupción, aunque la veamos como algo malo y negativo. Actualmente, sobre todo a raíz de que se implementa el proyecto neoliberal, la corrupción se ha profundizado mucho más y hemos visto casos exagerados de gobernantes, de gobernadores particularmente, que inclusive han sido acusados, algunos están actualmente encarcelados, pero es quizás uno de los delitos más difíciles de probar y de los cuales menos funcionarios públicos han sido castigados. Entonces, no es un elemento necesariamente de la cultura mexicana en general, aunque sea fundamental para la cultura política. ¿Cómo lidiar con ello? Desde mi perspectiva como analista, creo que es indispensable transformar el sistema político y la base del sistema político, que es acumular poder entre la élite y distribuirlo, para que podamos también, a su vez, disminuir lo más que se pueda la corrupción. Desaparecerlo al 100% es muy difícil, prácticamente ningún país lo ha logrado. Pero sí existen países en que tiene un porcentaje mínimo. Creo que para eso es indispensable una fuerte reeducación política. Es indispensable que tengamos un mayor concepto y una mayor difusión, sobre todo en las escuelas, quizás de niños, del bien común, para que con el tiempo tengamos eventualmente sociedades y élites en donde si se daña y se destruye el bien común, que es lo que hace la corrupción, sean rechazados socialmente, perseguidos si es necesario, castigados, y con el tiempo esto sea visto como una práctica que no pertenezca a esa sociedad. Transformar un sistema político no es sencillo, hay que sentarse, hay que analizarlo, hay que ver los mecanismos, pero sí es indispensable. México no puede aguantar estos niveles de corrupción con todo lo que va acompañado, cinismo y por supuesto la pérdida de muchísimos servicios públicos, de desarrollo humano, de desarrollo de toda la sociedad y de, por supuesto, desarrollo económico. Mientras más pronto nos sentemos y veamos cómo transformar el sistema político para que a su vez la corrupción se vaya disminuyendo lo más que podamos,
más avanzaremos como país. Muchas gracias. Soy Samuel Cervera.